Actualmente es profesora de asignatura en Teología en la Universidad Iberoamericana en México y Puebla. Es profesora del doctorado en Estudios Críticos de Género en la Universidad Iberoamericana también, y de la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo. Es miembro de la Organización de Teólogas e Investigadoras Feministas en México y de la Asociación de Teólogas Españolas, ATE. Es miembro fundador de la Academia de Teología en México. Es directora de la revista Sofías, que viene muy al cuento con nuestro espacio, y que es una revista interdisciplinar de teología feminista en México. Es colaboradora en muchos libros, muchas revistas, tiene montones de artículos, pero uno de los libros es Teología desde este lado del muro, Feminismos a la contra, Entrevistas al sur global y Metamorfosis de los paradigmas religiosos. Entre otras obras, nada más mencionamos estas, pero bueno, Marilú Rojas es una gran teóloga mexicana, quizá la gran doctora teóloga mexicana, teóloga feminista, ecofeminista, a la cual le damos nuestra más cordial bienvenida. Marilú, gracias por aceptar nuestra invitación. Marita, buenas tardes. No sé si quieras darle la bienvenida a Marilú para poder empezar. Buenas tardes a todas y a todos. Sentimos muchísimo este inconveniente con la tecnología el día de hoy, pero sin embargo quedará grabado. Y bueno, sin más, te damos las gracias, Marilú, también a ti, las personas que nos siguen, más tiempo para esto. Gracias por la invitación, querida Andrea y Marisa, en este espacio de Tras las Huellas de Sofía, que se me hace un espacio muy ad hoc a lo que vamos a reflexionar pues este día. Y gracias también a quienes se han conectado y han dedicado parte de esta tarde para estar con nosotras. Bueno, el tema que yo quiero traer a colación lo he titulado La Divina Eroecosofía, como una teología feminista erótica para un mundo anticristiano herido de fobias. Es un artículo que yo he presentado también en otros espacios ya, pero que hoy quiero colocar en la reflexión de esta tarde, en esta mesa eroecosofiánica que tenemos hoy. Y bueno, entonces se trata de recuperar la erótica como una categoría transteológica. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos más allá de solamente lo teológico, sino que cruza otros espacios como cuerpo, territorio, ecología, sexualidad, erotismo, mística, ¿verdad? Por eso lo coloco como categoría transteológica. Y como un cúmulo de saberes, como una fuerza política y una postura mística subversiva. Porque para mí la erótica es eso, ¿no? Una postura mística subversiva. La eroecosofía, como lo he acuñado el concepto así, emerge de los cuerpos violentados y diaspóricos, especialmente los de las mujeres, que gimen por el deseo de una vida más digna, equitativa y justa. Y juego con los tres conceptos, por un lado, eros, oikos y sofía, que son el amor apasionado de los saberes que habitan nuestra casa común y que habitan también la corporalidad de la que de ella emanamos, ¿no? Es decir, de un cuerpo, la Sofía, la divina sabiduría, es la encarnación en nuestros cuerpos de mujeres, de hombres, de personas LGBTIQ, que están allí, ¿verdad? Tratando de encontrar estas huellas a las que nos han invitado aquí Marisa y Andrea. Entonces, erótica o eros, oikos y sofía son las tres que constituyen una propuesta profética, justamente contra los fundamentalismos religiosos neoliberales, de los cuales estamos hoy siendo testimonio, ¿no? Porque nos pegan directamente. Estamos en un proceso de derechización del mundo, pareciera así,
y en tiempos de pandemia, pues también, ¿no? Salen estos fundamentalismos religiosos justamente como una especie de síndrome de persecución contra todo lo feminista, contra todas las propuestas de la comunidad LGBTIQ, contra las propuestas afrodescendientes y también contra las propuestas de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, se trata de reaccionar, o sea, la erótica, la ecología y la sofía son reaccionarias o son reacciones proféticas contra estos fundamentalismos religiosos propios del neoliberalismo capitalista que estamos viviendo ahora, ¿no? Y que quieren estas tres denunciar las múltiples fobias que han herido la expresión cristiana con el rechazo a las corporalidades y sexualidades diversas, a las razas, a las culturas que no son eurocéntricas, que no son patriarcales, que no responden al capitalismo neoliberal. Porque para mí, el punto de partida es que el capitalismo neoliberal y el cristianismo patriarcal son amantes, ¿verdad? Vamos a jugar con esta metáfora de las palabras. Son amantes y han hecho un pacto, ¿verdad? Y el gran pacto que han hecho es la violencia contra las mujeres. Han pactado sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios. Y no solamente contra las mujeres, sino con todo lo que se ha significado femenino, es decir, contra la tierra, la casa común, las personas que tengan una asociación femenina o rasgos femeninos o como negociables, ¿no? Entonces, nuestros cuerpos de mujeres, los cuerpos abyectos, los cuerpos distintos, los cuerpos no heteronormados, son ahora pareciera la moneda de cambio o la lógica de mercado que está negociando el neoliberalismo con el cristianismo patriarcal, ¿no? Con todas estas instituciones también más de corte fundamentalista. Entonces, la heroecosofía va a surgir del deseo de una experiencia divina inmanente, es decir, no es una cuestión metafísica solamente o que vaya más allá o que sea solamente trascendente de una deidad trascendente, sino que coloca a la divinidad encarnada en categorías, en cuerpos considerados diferentes, ¿no? Y que se representa en la fuerza nuclear apasionada que une esta trinidad, Eros, Oikos y Sofía humanizante, en contraposición a esta imagen del dios patriarcal mercado que propone la pornografía como un recurso material en venta, que exhibe cuerpos fragmentados y que pone la obscenidad de los cuerpos desechables, especialmente los de las mujeres, de los niños y de los niños. Ya estoy dentro. Entonces, voy a colocar primero una reflexión sobre la erótica. ¿Qué es para mí la erótica? Esta trinidad Eros, Oikos y Sofía. Comienzo por la erótica. Es una palabra peligrosa, a mi modo de ver, a la hora de cómo la interpretamos, porque usualmente se confunde o es manejada desde la interpretación patriarcal y desde la lógica del mercado y se confunde como pornografía o como prostitución, ¿no? Entonces, la colonización cristiana ha sido en gran medida la responsable de anular la erótica en las culturas afroamerindias. Es decir, antes de la colonización, la erótica era una fuerza muy asumida en las culturas originarias de Abya Yala, de estas tierras, ¿verdad? Sin una problemática mayor. Después se hizo, con la moral cristiana, se hizo una moral de culpabilidad del cuerpo y de la sexualidad. Entonces, una cultura, ¿verdad? Se crea una cultura que en nombre de la religión exige renunciar a los instintos naturales, que solo consiente el eros, ¿verdad? Entonces, el eros domeñado, y que está constituida sobre la violencia.
No es una cultura sana, sino propiciadora de la enfermedad. Esto no lo digo yo, lo dice Susan Shaw, ¿verdad? Ella dice que cuando una cultura domina la erótica, se adueña de la erótica, se genera una enfermedad. Y si nosotras y nosotros vemos cómo es el cristianismo, muchos sesgos del cristianismo que dominaron la erótica bajo la moral cristiana, lo que generaron fue una religión enferma, obsesionada con una excesiva moralina, ni siquiera moralidad, moralina, ¿verdad? Entonces, esto aplica para las instancias religiosas que en aras de la moral han mutilado la fuerza vital de la pasión y del deseo, que ahí entramos con otras dos palabras peligrosas, ¿verdad? La pasión y el deseo, que usualmente a las mujeres de tradición cristiana se nos negó en aras de ser buenas mujeres, entre comillas, ¿verdad? Pero la pasión y el deseo habitan en cada ser vivo, y esta pasión y deseo es lo que llamamos erótica. O sea que todos los seres vivos tienen esta pasión y estos deseos, no solamente los seres humanos, ¿verdad? También los animales, también las plantas, también el cosmos, ¿no? Sin embargo, esto fue colocado en un tabú a la hora de dominar esta fuerza, esta pasión. Las culturas hileros como espacios que enferman. Ejemplo de ello pues, es la doble moral de las instituciones religiosas o los crímenes de pederastia, pedofilia, de clérigos y pastores que van cometiendo a lo largo de la historia en aras de dominar el deseo y la pasión, ¿no? Y tratan de expulsar del templo al erotismo, tratan de desecharlo, de lanzarlo a la oscuridad como un pecado o como un oprobio, ¿verdad? Y esto va a desgarrar el corazón de la cultura indígena, porque la cultura indígena tenía un especial amor hacia la pasión y hacia el deseo. Y entonces va a ser a través de la represión de la sexualidad indígena como la moralidad católica va a sacudir la cosmología mesoamericana hasta sus cimientos, es decir, la va a dominar, la va a colonizar. Para decirlo rápidamente, la colonización también colonizó nuestros cuerpos, colonizó nuestros deseos, nuestra pasión, porque justamente la erótica es la fuerza subversiva. Y entonces, para poder colonizarnos, tuvieron que dominar la erótica, ¿verdad? Entonces, no solo en Mesoamérica, sino también en otras culturas, se generó un desprecio por el sexo, por el placer y el deseo de los cuerpos diferentes, ocasionando heridas en las personas, ¿no? Y exilios de las instituciones religiosas y creando, pues, personas muy lastimadas con este desprecio. Entonces, la espiritualidad en el mundo mesoamericano ha sido una espiritualidad sexual, es decir, cada ser vivo tiene una fuerza divina masculina y femenina a la vez, ¿verdad? Esta fuerza transita entre los cuerpos de una manera fluida y es una característica que se conserva en los imaginarios sociales hasta nuestros días, expresada en su dimensión sagrada. En este sentido, la erótica es una categoría transteológica, porque no se ubica en una única divinidad, sino que es comprometida y comprometida en un cúmulo de saberes, como una fuerza política y también como una postura mística subversiva que cada ser vivo posee, la cual emerge de estos cuerpos, ¿no? De estos cuerpos que claman una vida digna, equitativa y justa, y que dicha fuerza es atribuida a lo sagrado, es decir, es emanación de la divina sabiduría, ¿no? Es emanación de la deidad. Y esta transita en el imaginario cotidiano de las personas que viven estas realidades, ¿no? Tal es el caso del contexto mexicano, en el que cada día, por ejemplo, vamos a ver que al domeñar el eros y al colocar la idea de pornografía en los cuerpos de las mujeres,
pues el contexto mexicano se vuelve cada día más violento, ¿no? Porque además se genera una idea de que los hombres son los dueños de los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Y tenemos entonces el lamentable hecho de que en México ahora estaban siendo asesinadas 9 mujeres cada día y en tiempo de pandemia ha subido a 11, ¿no? El asunto de la violencia en el confinamiento ha afectado en todo el país a, a las mujeres, a las niñas, ¿verdad? Y bueno, vamos descubriendo también que por otro lado, no podemos dejar de lado en la pandemia, que hay fosas clandestinas innumerables de cuerpos fragmentados, violentados, desaparecidos, de las formas más brutales e inimaginables, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿Por qué tanta hazaña a los cuerpos femeninos, a los cuerpos de las personas trans, a los cuerpos no heteronormados, ¿no? ¿Por qué hay esta brutalidad, ¿no? Entonces, porque justamente en el modelo colonizador se nos quitó la erótica como una fuerza política y se nos confundió con la pornografía y con la idea de posesión de los cuerpos, ¿no? Entonces, mi intención en este trabajo es recuperar la erótica como un atributo de la divinidad. Es un atributo de la divina sabiduría porque es la fuerza que emana de la divinidad para resistir justamente contra la injusticia. Y esta fuerza es la que se nos genera a la hora de la encarnación, ¿no? De nuestros cuerpos encarnan esta erótica y esta fuerza que se opone a estas relaciones necrofílicas. ¿Qué son las relaciones necrofílicas? Las relaciones de muerte, ¿no? No de vida. Es decir, a esta idea de tener que matar a las mujeres o de tener que sacrificar a los niños o a las niñas, ¿no? Y entonces, esta fuerza que todos los seres vivos tenemos, que es la erótica, nos posiciona en la capacidad de oponernos al exterminio de los cuerpos que son considerados desechables, ¿no? Entonces, a menudo se le ha dado un nombre equivocado a lo erótico y se ha usado contra la mujer. Por esta razón, vamos a ver que muchas veces nos hemos alejado de la exploración y de la consideración de lo erótico como una fuente de poder y de conocimiento, porque le hemos confundido con su opuesto, que es la pornografía. La pornografía, sin embargo, no es lo mismo que la erótica, porque la pornografía es la negación directa de lo erótico, porque representa la supresión de los verdaderos sentimientos. La pornografía representa la dominación, el control de nuestros deseos, de nuestros cuerpos y de nuestra pasión por cambiar el entorno, ¿no? Entonces vamos a ver que estamos viviendo en una sociedad pornográfica, ahora sí aplicado literalmente, que nos ha quitado esa capacidad de subversión, esa capacidad de salir de nosotros mismos para encontrarnos con el prójimo o la prójima, ¿verdad? Entonces la pornografía justamente lo que enfatiza es una sensación sin sentimientos, ¿no? Mientras que Audre Lorde, que es una de las autoras que yo trabajo, propone pensar la erótica como una fuerza vital, ¿no? Y agregar que la erótica es una fuerza fuente que nos permite resistir, oponernos a la violencia. Entonces, lo que estoy proponiendo es que las mujeres tenemos que recuperar la erótica para ser capaces de oponernos a la violencia, ¿no? Cuando las mujeres no somos capaces de oponernos a la violencia, es que nos han dominado nuestro eros. Entonces, de la erótica va a emanar la capacidad de transgresión de los sistemas opresivos y violentos. Va a emanar la vitalidad para transformar los espacios de injusticia en espacios equitativos y sororales. También es la capacidad de analizar críticamente los discursos que anulan los deseos y la pasión, que emana de nuestros cuerpos que siempre están anhelando otras formas de vida digna, ¿no?
Entonces, eso es a grandes rasgos lo que yo coloco como erótica, ¿no? Para decir que esta fuerza tiene una dimensión profundamente política que permite reconocer el acto pornográfico como venta de cuerpos, sexualidades, y les exhibe para ser vulnerados, ¿no? Jules Shun Han, que ha sido uno de los autores, un autor surcoreano que yo he seguido por ahí, él describe la erótica como la fuerza interior que nos hace salir de sí mismos para encontrarnos con el otro. Mientras, dice él, mientras que el narcisismo propio del modelo capitalista neoliberal nos encierra en un modelo de lo igual. Y a eso, ese modelo de lo igual, ya ven que uno va a las tiendas y encuentra marcas todas iguales, ¿no? Ropa toda igual, cosas todas iguales. Bueno, a eso él le llama el infierno de lo igual. Que la globalización nos ha hecho una igualación, más no equidad, y entonces todos estamos hechos en serie, ¿no? Tú tienes que tener un cuerpo así, una cara así, un tamaño así, un peso de esta manera. Ese es el infierno del igual. Y dice él que es un infierno, o sea, en nosotros mismos, en nosotras mismas, porque nos discapacita para el amor a lo diferente. Entonces, el capitalismo neoliberal lo que ha hecho es discapacitar, controlando la erótica y haciendo la pornografía, nos ha discapacitado para el amor a lo diferente, porque los ha propuesto la idea de lo igual, como en serie, ¿no? Entonces, la erótica es esa fuerza que nos permite reconocer a los diferentes, a las otredades, y hace que sea posible superar el miedo al otro como extraño o como raro o como extravagante. Mientras que el narcisismo capitalista genera fobias, ¿verdad? Nos genera miedos, nos genera depresión y nos hace la idea de que es imposible el amor, ¿no? Mientras el capitalismo hace eso, la erótica nos saca de nosotras mismas, nos saca la capacidad y la fuerza de amar, eso diferente, extraño, raro, ajeno o peligroso, como nos lo coloca el capitalismo, ¿no? Por eso es muy importante la erótica. La erótica no puede ser aislada de su relación con Sofía. Y ahora voy al segundo concepto, ¿verdad? A la segunda parte de la Trinidad. Porque Sofía caería en el vacío de la ingenuidad o la ignorancia de no saber cómo orientar esta fuerza, esta pasión y el deseo. Entonces, mientras que la erótica es el deseo y la pasión, se filia con Sofía para que Sofía, ¿verdad?, la libre de la ignorancia, de la ingenuidad. Y Sofía hace que se oriente esta fuerza, esta pasión y este deseo hacia causas comunes, hacia el bien común. En el caso de Sofía, es necesario relacionarla con la erótica corporal en una armonía de unión, de sensualidad y de placer, porque sin ella, sin erótica, Sofía queda mutilada, queda solamente en el campo de lo mental, de lo racional, de lo puramente abstracto, mientras que la erótica le da pasión, fuerza, dinamismo a Sofía. Así como Sofía equilibra a la erótica para que no se vuelva ignorante o ingenua, ¿no? Entonces, esta relación entre Sofía y erótica es una relación, ¿verdad?, de amor. La relación de los que buscan la sabiduría con Sofía es enteramente sensual y erótica. O sea, todos ustedes y yo que estamos aquí, estamos buscándola a Sofía, estamos tras las huellas de Sofía, pero estamos en una relación sensual y erótica. Por lo que entonces me permito colocar la erosofía como una categoría epistémica, desde el concepto hebreo más antiguo de conocer, como relación sexual,
de un amor apasionado, inteligente, crítico y audaz, capaz de perder el miedo al placer de la recreación y de las relaciones entre todas las especies que habitan esta casa común llamada Oikos. Entonces, Erosofía nos permite a quienes habitamos la casa común, quienes estamos en el Oikos, que establezcamos relaciones de amor, de afecto, de interdependencia, de colaboración, de respeto, de autonomía y equidad. Y entonces coloco a la tercera persona de esta Trinidad, que es Oikos, ¿no? Tradicionalmente se ha interpretado el término griego oikos como casa común, solo que este concepto, a mi juicio, tiene dos problemas epistémicos de fondo. Por un lado, evoca la casa patriarcal y las relaciones jerárquicas que en ella se establecen a partir del modo quiriocéntrico estratificado desde el amo hasta los esclavos, ¿verdad? Entonces, este no es el modelo de casa común que estamos defendiendo las feministas. La casa es un objeto que puede ser vendido, funcionaba también como una unidad económico-social en la antigua Grecia, pero que a quien ayudaba más era el sistema patriarcal. En este modelo de paterfamilias, ¿verdad? De una idea de la casa patriarcal como el dueño, un hombre blanco, rico, heleno, libre, que ejercía su autoridad soberana como dueño de esta casa, generando así pues una línea patrilineal desde el hombre más anciano hasta el más joven, siempre estableciendo las jerarquías patriarcales. A ese tipo de casa no nos estamos refiriendo, ¿verdad? Porque las mujeres, los niños y los esclavos eran una especie de bienes o de pertenencia del paterfamilias. Ese no es el modelo de casa que queremos las feministas. Luego, entonces, ¿en qué sentido tendríamos que abordar Oikos? Pienso que precisamente es desde el feminismo que se pretende estudiar cómo es que las relaciones que se establecen en el espacio común, al que yo prefiero llamar Gaia, como tierra, que constituye el hábitat común de la humanidad, han sido relaciones de cosificación, han sido relaciones de mercadeo, desde el modelo de relaciones patriarcales de dominación y de explotación, ¿verdad? Y estas relaciones de mercadeo son hacia quienes habitan dicho espacio, es decir, las mujeres, los niños, las comunidades LGBTIQ, pues, los pueblos originarios, los ecosistemas, las especies, entre otros, ¿verdad? Entonces, recuperar el concepto Gaia como tierra implica recuperar la idea de la tierra como un ser vivo y no como un objeto que conduce a la corresponsabilidad intersubjetiva con ella para transformar las relaciones de dominación, opresión, explotación. O sea, yo tampoco estoy tan de acuerdo en esta metáfora de la tierra como madre, porque es colocarla nuevamente en los roles o en los estereotipos de género, en el que la idea de madre es una mujer a la que hay que explotar, ¿verdad? Hay que sacarle todo lo que se puede, nos tiene que cuidar, nos tiene que proveer, nos tiene que dar. Entonces necesitamos superar esa tentación de colocar a la tierra como madre, porque no la estaríamos colocando en relaciones de equidad. Entonces, propongo que Gaia sea vista como un ser vivo, que tiene derechos como ser viviente, además de reconocer que existe una conexión político-ideológica entre la dominación de las mujeres, la tierra y la naturaleza, porque han sido feminizadas. Y entonces se trata de analizar esta situación de crisis que vive el planeta con la devastación que proviene de un mismo sistema patriarcal en este proceso de feminización de la tierra y de la naturaleza. Y esta idea se fundamenta en la idea de un poder sobre, ¿verdad? Un poder dominador, que pretende deconstruir esta naturalización y construir una propuesta
en la que se nos ubique o reubique a los seres humanos dentro del lugar de la creación como parte de esta sociedad y no como la especie supremacista. No romper con la idea de supremacía de especie, ¿no? O la idea de que estamos por encima de la naturaleza o por encima de la tierra o por encima de la creación, inclusive en una teología de la creación patriarcal. Por eso, para lograr esto, según la propuesta del ecofeminismo, se necesitan 3 cambios fundamentales dentro de toda la reflexión teológica. Un cambio de antropología, es decir, del modelo patriarcal vigente, hacia la despatriarcalización del hábitat común, ¿verdad? Un cambio de epistemología, entendida esta como otra manera de construir la expresión de lo sagrado, otros símbolos, otro lenguaje, otras metáforas acerca de la divinidad y de la creación. Por eso preferimos hablar de la divina Sofía, así como las formas de conocimiento, sabiduría, ¿no? Y un cambio también, tercero, en la forma de comprender el amor. Porque el cuerpo, la sexualidad, el erotismo, el deseo y el placer, especialmente en las mujeres, en las comunidades LGBTIQ y en los pueblos originarios, fue censurado. Y entonces se trata de descensurarlo, porque esto implica recuperar esta potencial fuerza de lo divino, de lo sagrado, en estas corporalidades, ¿verdad? Entonces se trata también de superar estos miedos que desde el cristianismo se instalaron en el imaginario colectivo. Miedo al erotismo, miedo al placer, miedo al deseo, y entonces hicimos una religión hedonofóbica, somatofóbica y un montón de fobias, ¿no? Por eso entonces Oikos o Gaia, que yo prefiero Gaia, no solo es un ser vivo con derechos, sino que posee también su fuerza interior, que es Eros, y su propia sabiduría, que es Sofía, de las que somos partícipes todos los seres que en ella habitamos. Y por eso entonces coloco el concepto Ero, Eco, Sofía, como una trinidad que nos puede ir colocando en relaciones amorosas, en relaciones de deseo de cambiar esta sociedad, de salir de nosotras mismas, de nosotros mismos, para encontrarnos con aquellos que son considerados raros, extraños, extravagantes, diferentes. Bien, y entonces ahora voy a hacer brevemente un análisis comparativo entre ecosofía, como la sabiduría y las formas de conocimiento de las tradiciones y culturas latinoamericanas y caribeñas, y la sofiología como la sabiduría de la tradición bíblica, ¿no? Este concepto no es mío, obviamente, este concepto de sofiología es un concepto que viene trabajando Elizabeth Schussler y Elizabeth Johnson, ¿no? Entonces, pero no sé si vamos bien o si quieren que hagamos hasta aquí un par de preguntas, unas aclaraciones o podemos continuar. Yo sugeriría que continuáramos, Marilu, para no perdernos y al final, ya veo algunas que van ahí apuntando, podemos hacer todas las preguntas, ¿te parece? Para Perfecto. no cortar. ¿Ah? Sí, muy bien. Entonces, miren, hay razones por las cuales considero importante el estudio de estas dos categorías, de ecosofía y sofiología, que son categorías que pueden ser muy amigables, ¿no? Pero que nos pueden conducir a un camino epistémico común entre el feminismo del norte y el feminismo del sur. Ambas categorías abren la posibilidad de recrear una metáfora o metáforas acerca de Dios como divina sabiduría o como Sofía divina, ¿no? Siendo esta última metáfora más cercana a la experiencia de los pueblos originarios de América Latina y más concretamente de México, ¿no? Hablando de los contextos de los pueblos originarios de México. Para abordar este análisis, primero hay que reconocer que la ecosofía y la sofiología son dos términos que están siendo resignificados en el seno de la tradición
bíblica liberadora, ¿verdad? Como es la teología feminista, y desde una visión inclusiva de género. Primero voy a explicar la ecosofía. La ecosofía como expresión y reconocimiento de todos los saberes de los pueblos considerados no eurocéntricos y representados por la teología ecofeminista latinoamericana, más en su acepción de una teología de defensa de la tierra, del cuidado de la casa común, etc. Y la sofiología, representada más por el pensamiento de la teología feminista de la liberación, como expresión de la Divina Sofía, que llama, según Elizabeth Schussler, a todos los excluidos, marginados y deshumanizados, y los ha reunido alrededor de su mesa, ¿no? Entonces, por un lado, los saberes de los pueblos originarios, expresados en ecosofía, y por otro lado, la sofiología, que es la expresión de esta Divina Sofía, que llama a todos los excluidos, marginados y deshumanizados a reunirse en torno a su mesa. Entonces, ambas tienen en común el reconocimiento de la sabiduría expresada, por un lado. Y por otro lado, ambas tienen en común que es realmente como fuerza de las mujeres. Pero es una fuerza que surge del conocimiento, de la experiencia de la vida cotidiana. Y en esta perspectiva de carácter libertario de la ecosofía, como de la sofiología, constituyen no solamente un elemento común, esta idea de la liberación, que comparten ambas, sino que también, en mi opinión, permite mostrar un aspecto de interculturalidad en el campo de la reflexión teológica. Es decir, donde entramos en un diálogo intercultural, interepistémico e interreligioso. Entonces serían, como a mi juicio, estos dos elementos más importantes, ¿verdad? La ecosofía, como yo la entiendo, surge entonces de la experiencia, del conocimiento adquirido en la vida cotidiana de las mujeres que pretenden rescatar la sabiduría, las experiencias de lo sagrado y las formas de relación de los pueblos indígenas, mesoamericanos y afroamerindios, y de las cuales ellas son herederas, y que esta experiencia está marcada por la presencia de la divinidad, pero de una divinidad libertaria, inmanente, que no solamente está en la historia, sino que muy especialmente está en la tierra y en todo el cosmos, ¿no? Entonces, la ecosofía es esa sabiduría que sostiene la práctica de la justicia en la vida cotidiana, en el bien común y en la equidad. De acuerdo a la experiencia de las teólogas ecofeministas más comprometidas en Latinoamérica, como Ivonne Guevara, Maricruz Reyes y otras más, las mujeres que conforman el colectivo Allí Conspirando en Chile, Argentina, Brasil y México, han colocado la idea también de esta sabiduría ecológica, diríamos, de esta sabiduría que habita la casa común. Entonces pienso que la ecosofía es también el elemento que constituye una teología ecofeminista radical, política y crítica. ¿Crítica de qué? Crítica de la opresión que el hombre ejerce sobre la mujer, sobre las poblaciones afroamerindias, sobre la naturaleza, con esta idea de considerarse superior o ajeno a ellas. Es decir, se distancia de la naturaleza y se cree de una especie superior, que no es natural, ¿verdad? Y se fundamenta en una lógica racional de dominio, en una mala entendida economía de desarrollo, ya sabemos de ese mal desarrollo, basada en la pobreza de millones de personas y en los desastres naturales más costosos de la historia humana. La ecosofía, entonces, como ya se ha mencionado, además de superar el androcentrismo, pretende la superación del antropocentrismo, integrando a la naturaleza como un sujeto epistemológico, según la postura de Bárbara Holland, quien dice que la crítica al concepto androcéntrico de sujeto y de la objetivación de las mujeres
que le resulta implícita parece obligar a integrar también a la naturaleza como objetivada en un concepto de sujeto que ha sido abierto de forma antiandrocéntrica, ¿no? Entonces, a mi juicio, la naturaleza no es un término con el cual el feminismo deconstructivista y antiesencialista esté de acuerdo. Sin embargo, en el presente trabajo, en este que estoy explicando, yo abordo la categoría naturaleza no solo como un concepto, sino como una característica propia de los entes, de todos los seres, como un todo al cual pertenecemos, hombres, mujeres, plantas, animales y todo lo que nos rodea. Entonces no hay por qué salirse de la naturaleza y decir las mujeres son naturales y los hombres no. O los europeos no somos naturales, ¿no? Sino los pueblos allá de esas tierras raras son los naturales de esas tierras, ¿no? Aquí, cuando nos salimos del concepto de naturaleza, es que nos colocamos en una posición de superioridad, de dominio y de control. Entonces, no se trata de aislar a la naturaleza y estigmatizar el término, o de dejar de reconocer que este término ha sido utilizado desde una visión teológica patriarcal y quiriarcal para dominar a las mujeres. Se trata, desde luego, de tomar el lugar que nos corresponde a los seres humanos dentro de este todo complejo, ¿no? Y que no somos una supremacía de especie. Entonces, se trata de incorporarnos a esta lógica de la naturaleza y incorporar también la causa feminista, ¿no? La causa feminista no está peleada con la causa ecológica. Sin embargo, sí he de decir que en el caso de la Iglesia Católica, a la cual pertenezco, ¿verdad? La Iglesia Católica ha puesto en la agenda, perdón que use el concepto, pero ha puesto en la agenda, ha antepuesto en la agenda a la naturaleza y ha pospuesto, casi depuesto, la causa feminista, ¿verdad? Entonces, una de mis críticas a la encíclica Laudato Si es esa, ¿no? Se ha construido una encíclica sin las mujeres. Se ha construido una encíclica priorizando la casa común, que bueno, pero sin tener en cuenta la sexogenitalidad, la erótica y la situación en la que nos encontramos las mujeres en esa casa común. Entonces, esto es lo que la ecosofía quiere denunciar, ¿no? En una lógica donde la perspectiva ecocomunitaria tiene que preguntarse cómo están los seres que habitan esta casa común o esta tierra o esta Gaia, los seres, cómo están en sus relaciones intragénero. No es posible que solamente digamos viva la casa común y aunque en la casa común nos estén violentando y matando, que es lo que está pasando en las casas ahora no comunes, pero sí en las casas privadas de cada una de las mujeres que están siendo violentadas ahora en el tiempo de pandemia. Entonces necesitamos resolver eso, ¿verdad? Necesitamos hacer un análisis crítico del término también sofiología, que ahora paso a eso. Entonces, la teología crítica feminista de la liberación ha sido representada justamente con este concepto de sofiología, ¿verdad? Y Schussler la define como la divina sabiduría Sofía, la presencia del Dis, el creador y libertador, que no excluye a otras tradiciones religiosas, sino que está activa en medio de todos los pueblos, culturas y religiones. Ella enseña, dice, la justicia, la prudencia y el bienestar. Está presente como la pícara ingeniosa, la guía del pueblo y la mujer sabia de la antigüedad y de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y en esto coincide justamente con el concepto de ecosofía. Siguiendo el uso de la metáfora que ha utilizado Schussler como sofiología y quien la propone como una figura de mujer, basándose en la tradición bíblica judía, esta coloca a las mujeres en la comunidad ejerciendo el discipulado de iguales, que la autora llama Iglesia de las Mujeres.
o Iglesia de los Hombres y de las Mujeres, sería la traducción correcta. Esta comunidad a la cual hace referencia Schussler es fundamentalmente una comunidad de justicia, con lo cual coincide con los elementos de comunidad, justicia y equidad que se han mencionado en la ecosofía. Entonces, para cerrar, la sofiología como la ecosofía coinciden en abordar el problema, primero, de la subjetividad, y en donde la teología y los estudios religiosos deben dejar de construir la identidad de las mujeres en términos unitarios y universales. Y deben dejar de reinscribir la identidad de las mujeres y de los hombres en términos de objeto y esencia, para desenmarañar, ¿verdad?, esta alteridad unitaria de la mujer con respecto al varón en los discursos filosóficos, políticos, religiosos de Occidente. Y recuperar las voces feministas liberacionistas que sostienen que debemos centrarnos en los contextos históricos, culturales que estamos viviendo, ¿no?, en la vida cotidiana. Entonces, ambas, ecosofía y sofiología, mantienen una lucha común contra la relación sujeto-objeto, que mantiene la idea de una epistemología jerárquica y patriarcal, y la cual algunos teólogos sostienen. Lo cierto es que en el caso de las mujeres, la pareja dualista de sujeto-objeto continúa manteniendo el control y obstaculiza una epistemología de género, ¿no? Entonces, necesitamos recuperar la memoria peligrosa de quienes trabajaron esta ecosofía y divina sabiduría. Y me refiero al protagonismo de las mujeres como profetisas, como maestras, como sabias, y no solamente en el cristianismo, sino también en el judaísmo, en el islam, en las religiones no bíblicas, en las religiones no de libro, ¿verdad? Y por eso esta memoria peligrosa también representa el recuerdo de las víctimas de la violencia, de las víctimas de la pobreza, de la falta de formación académica, y de aquellas mujeres mártires que han sufrido la persecución y la muerte a causa de la injusticia. No se trata de revictimizar a las mujeres, pero sí se trata de mantener el recuerdo de cara a la realidad, de esta memoria peligrosa, ¿no? La crítica de sofiología y de ecosofía al quiriarcado y al quiriocentrismo es justamente contra esta opresión sistémica, ¿verdad? Entonces, ecosofía y sofiología son herramientas heurísticas que permiten la creatividad, que permiten el análisis de los textos y de las tradiciones, de los contextos y de los diversos saberes. Y desde la perspectiva de los estudios de género, nos permiten incursionar en superar este dualismo esencialista de hombre-mujer. Finalmente, la sofiología feminista crítica de la liberación, verá como la propone Schussler, y la ecosofía se distancian un poquito, ¿verdad? Una más a favor de la ecología que la otra. Pero esto no significa que se contrapongan. Así, sofiología y ecosofía no son dos formas de conocimiento que se oponen, sino dos formas de análisis sistémico común, capaz de articular una visión común, no única, dentro de la teología crítica feminista y obviamente dentro de la contextualidad de donde emergen, ¿no? Entonces, termino diciendo que la eroecosofía es esta trinidad feminista. Y coloco el texto de Sabiduría 8.2. La amé, la busqué desde mi juventud, traté de hacerla mi esposa y quedé prendada de su hermosura. La trinidad feminista ecoerosofiánica inhabita los cuerpos diaspóricos y fragmentados, nuestros cuerpos desechables por el dios patriarcal mercado. Cuerpos pornográficos utilizados por la sociedad del consumo y la mercadotecnia. La eroecosofía es nuestra fuerza vital de resistencia que se opone al olvido y hace resurgir una memoria clandestina en los marginados de la historia.
marginados que encuentran placer en la esperanza política y anhelan el deseo de la justicia que no termina de llegar. Muchas gracias. Aplausos, Marilu. No, Marilu, de verdad te lo agradezco muchísimo. Nos has dado una clase magistral. Muchísimos temas para discutir, para pensar, pero sobre todo, y para dar la palabra a las participantes y los participantes de esta reunión virtual, me gustaría decir mi sentimiento, Marilu. Me siento como que acorazada, como ibas nombrando, iba diciendo sí, sí, sí. Es como un sentimiento de haber, descubrirme amarrada, descubrirme atrapada, y nos hablas de este término, de estos términos de la Sofía, de la Eros, Eco, Sofía, como unos términos, un término liberador, 100%, que respira aire fresco, que permite el diálogo, que permite la comprensión del otro, de la otra, del otro. Y bueno, me parece un camino bien interesante al cual tenemos que seguir estas huellas, que no estamos equivocadas en este espacio de ir tras las huellas de Sofía, porque hay mucho que descubrir. Entonces me gustaría, Marisa, si tienes alguna cosa, y si no, ir dejando la palabra, que vayan abriendo sus micrófonos, quien quiera hablar, y vayamos haciendo este diálogo, porque yo creo que hay muchísimo que compartir. Bueno, yo brevemente, mientras alguien se anima, no quiero quitar tiempo a quienes nos acompañan, pero sí felicitarte, de verdad, Marilu, es una otra lectura, o sea, a mí me hace pensar y decir, ¿y si eso nos lo hubieran enseñado desde antes, desde siempre, desde pequeñas? Si hubiéramos podido vivir, crecer con esa libertad, con esa posibilidad de inclusión holística, o sea, otro mundo sería. De verdad es todo un cambio de lenguaje epistemológico, nos revolucionas, nos llevas a otros lugares que creo que es lo que necesitamos. Unas sacudidas como torbellinos, como un tsunami. Sofía, esta lectura que nos acabas de dar, que, como dice Andrea, digo, son términos y hay mucho que ahondar, que reflexionar, que rumiar, pero muchísimas gracias, Marilu, y pues alguien quien quiera tomar la palabra, y desde luego podemos seguir ahondando en esto muchísimas más veces. Gracias, Marilu. Gracias, Marisa. Pues anímense a abrir sus micrófonos y a empezar a aprovechar este espacio para platicar con Marilu. Bueno, querría comentar algo sobre lo que ha mencionado Marisa. Y sí quiero decir que estamos hablando de una Sofía, no de la típica Sofía griega, que solamente se centra como en este amor a la sabiduría, al conocimiento, al raciocinio, sino de una Sofía erótica, ¿no? De una Sofía sexuada, de una Sofía con deseos y con placeres. Y esto, aún para el mundo filosófico de los griegos, era impensable, ¿no? O sea, el deseo y el placer había que dominarlo justamente en aras de un conocimiento supremo, ¿no? Y por eso es que también los padres de la iglesia que heredaron esta tradición, pues fueron haciendo la separación y el dualismo, ¿no? Y se trataba entonces de dominar el placer, la erótica, la sensualidad y los deseos en aras de un saber supremo, ¿no? Que al final, bueno, pues resultó una castración del eros. Hola Marilu, ¿cómo estás? Me da Hola, mucho gusto verte. Muchas felicidades, de verdad es un reto el adentrarnos en este planteamiento que haces. Y no sé qué nos puedas decir respecto a este
lenguaje que tenemos que empezar a adoptar, porque finalmente el reto implica también el comenzar a utilizar términos, a un cambio de, como decías, epistemología, y pues no sé qué puedes comentar al respecto. Bueno, sencillamente decir que no se trata de suplir un lenguaje por otro, no es una suplencia ingenua del lenguaje, sino es una propuesta de deconstrucción de un concepto trinitario muy antiguo, que lleva más de 20 siglos, ¿no? Donde nos han colocado una trinidad muy masculina, del Padre, el Hijo y un pájaro, que no sabemos qué sexo tiene, que es el Espíritu Santo. Y entonces, pues se trata de que justamente desde la teología feminista vayamos deconstruyendo estas metáforas y que justamente el lenguaje no es ingenuo, ¿no? El lenguaje es sexuado, como bien dice Ivonne Guevara, sexuado, fechado y situado, ¿no? Entonces, cuando nos colocan un concepto, una metáfora, hay detrás toda una simbología que se quiere colocar, ¿no? Y normalmente esta simbología, la simbología del Padre, no es ingenua, ¿no? Lleva un poder detrás. La simbología del Hijo varón también lleva un poder detrás, ¿no? Un concepto de sagrado, de cuerpos sagrados, cuerpos masculinos, sabiduría, como un cuerpo de mujer y con un cuerpo sexuado, también lleva detrás un poder. Y ese detrás es el poder sagrado de nuestros cuerpos y de nuestras sexualidades, lo que necesitamos rescatar. O sea, mientras que en la tradición bíblica judía y cristiana nos colocan a las mujeres casi como cuerpos sucios, vergonzantes, cuerpos culpables, esta propuesta de la divina sabiduría, que es una mujer loca, callejera y loca en el amplio sentido de la palabra, atrevida, deseosa, placentera, que se suelta el cabello y se va a predicar por las calles, es una metáfora muy atrevida, ¿no? Muy atrevida en el concepto de que a las mujeres se nos ha colocado en la casa, recatadas, silenciadas, con una sexualidad dominada solamente para el marido o para la producción de hijos, ¿no? Y entonces romper con esta categoría es romper también con un poder patriarcal que ha utilizado las metáforas de lo sagrado para dominar no solamente los cuerpos de las mujeres, sino sus deseos, sus placeres y su propio eros. Gracias, Marilú. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Qué deleite escucharte, como siempre, y además todos los retos que tú nos pones a la teología. A mí me parece muy importante rescatar toda esta teología del eros que ha sido ocultada o que ha sido invisibilizada, pero que en realidad ha estado ahí subversivamente a lo largo de toda la historia, en narrativas que están más allá de los discursos oficiales y los dominios heteropatriarcales. Entonces me parece muy acertado esta ruta de buscar la ruta de las huellas de Sofías tras una búsqueda y una reintegración del eros dentro de la persona humana, pero también el eros en toda la creación, incluyendo los derechos y la pasión que tiene el mismo planeta. Ahora, esta es una pregunta. Yo considero que, bueno, todo el discurso de Eros tiene una fuerza muy importante que hay que rescatar, pero por otro lado puede ser incompleto si no hay como una fuerza positiva, un positum, de parte de una teología del ágape, que a veces es más difícil desarrollar, porque también se ha romantizado y se ha usado por discursos heteropatriarcales que finalmente terminan dominando el placer de las mujeres y el placer de otras subjetividades fuera de la heteronormatividad. Al mismo tiempo, yo creo que sí hay algo en el eros, ese positum,
que nos permite no únicamente tener un discurso de resistencia, como es en el caso de Eros. Tú utilizas Eros como una forma también de resistencia, que finalmente termina siendo una fuerza también negativa, digamos, ¿no? Contrarrestando esa otra poderes hegemónicos de parte de los sistemas heteropatriarcales. Entonces, ¿no será que al mismo tiempo cuando se invisibiliza o cuando no se le da voz al ágape, no puede ser contraproducente, sobre todo para decir que la mujer, sobre todo desde una teología feminista, para reiterar una vez más que la mujer tiene que estar en resistencia, que es un placer que nunca acaba de llegar a una satisfacción, digamos, ¿no? Porque en el Eros va como siempre este apetito constante, ¿no? Y el ágape como que evoca un sentido de plenitud, aunque sea situacional, aunque sea finito, aunque sea carnal, ¿me entiendes? También hay un ágape que es afirmativo y que es una forma de resiliencia. Y entonces yo diría, a lo mejor, no sé qué te parece esta propuesta, si se empieza a construir un discurso en donde Eros y ágape se complementan el uno al otro, se retan el uno al otro y se nutren mutuamente, de tal forma de que no hay una perpetua reiteración de un deseo que no puede ser satisfecho, de una lucha en constante resistencia, sino también hay otra afirmación del cuerpo y del eros y el placer, a partir del deleite, a partir de lo lúdico, a partir de la celebración del cuerpo y de los deseos, a partir de acuerparnos, del acuerpamiento que se da y que ahí también hay encuentros agapeicos al mismo tiempo. ¿Cómo lo ves? Sí, me parece que es muy correcta tu apreciación y gracias por colocarlo, porque justamente el asunto es verdad, de siempre resistir implica siempre una especie como de tirantez esquizofrénica entre tratar de conseguir algo, de estar siempre en lucha, ¿no? Y pareciera que las mujeres tendríamos que siempre estar luchando y no también gozando, ¿no? Entonces, sí me gusta mucho cómo lo colocas, el ágape como un sentido de plenitud y de placer, ¿no? Que justamente esta parte de la erótica, como yo la veo, es el llegar al placer, al gozo, ¿no? A la satisfacción, a la plenitud. Y que sí, indudablemente tiene que entrar en diálogo justamente con otras categorías, y en este caso con el ágape, que nos permite la satisfacción de lo que Schubert Fiorenza coloca como la mesa de la equidad, ¿no? Donde todos nos sentemos a disfrutar, a comer, a beber, a satisfacernos, ¿no? Donde no sean unos cuantos los que se sienten a la mesa, ¿no? O no sean los varones los que se sienten a la mesa, como siempre lo hacen, ¿no? Sino que sea una comunidad de iguales, la mesa de la disrupción, ¿no? La mesa de los diferentes, la mesa donde satisfacemos nuestros deseos y donde estamos siempre en una actitud de gozo placentero, ¿no? Sí, muchas gracias, Ángel, por tu apreciación. Bueno, si alguien más se anima, pero mientras tanto, si gustan prender sus cámaras para tomar una foto grupal, me encantaría tener un recuerdo de los rostros de cada una, de cada uno. Esto es memorable, ¿no? Ya que estamos tan a la distancia, pero a la vez, pues, tan cerca también a través de los Zooms, que tenemos gente de Guatemala, también de Nicaragua. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto y pues podemos aprovechar entonces para tomar esta foto grupal. Yo no sé si está Gilde por ahí, Luzana, Carmen, que quisieran prender su camarita. Yo sí estoy, pero no quiero salir. Sí. Bueno, es que acabo de nadar. No importa, no importa. Vas a ver mucha envidia. Conste. Ay, espérame. Ahora tengo que ver.
Yo sí estoy, Ay, Andrea, pero no sé cómo prender la cámara. Para la siguiente vez. Esta vez no. La siguiente vez me peino. Bueno, a ver, vamos a tomar la foto entonces. Foto. Qué pena. Perfecto. Ahora, pues si alguien más tiene alguna intervención que quisiera aprovechar la oportunidad. Quisiera, Andrea, yo Sí, por favor. quisiera hacerle, bueno, primero, Marilu, también decirte que me ha encantado tu exposición. Partir de esta visión del erotismo, como lo has hecho, me pareció además un poema, algo que rompe con muchos esquemas que nos angustian muchas veces, así hemos sido formadas, y has hablado verdaderamente hermoso de lo que es este eros, que entiendo que reside en todo ser vivo. No es exclusivo de un género o del otro. Partimos que entiendo que está en la esencia de cualquier ser vivo, ¿no? Me llamó la atención y quisiera pedirte si pudieras un poquito nomás ampliarme. Me quedó un poco duda al final cuando decías que hay que pensar entonces desde esta resignificación de lo erótico, en ese sentido positivo, deseo de energía hacia el otro, lo que me hace que salga de mí, como decías, hacia el otro. Dijiste que había que entonces también acabar con este concepto unitario, ¿sí? De la identidad, o lo entendí mal, y que había que eliminar, con el dualismo, ¿sí? Con el dualismo que distingue, entiendo, entre mujer, hombre, ¿sí? Desde el género, o inclusive de cuerpo y espíritu o alma o aquella dimensión intangible, y hablar más bien, entendí, de objeto y esencia. Pero esto no está dirigido exclusivamente a que lo erótico sea relacionado más con la mujer. ¿Por qué hablas siempre desde el punto de vista de la mujer o del feminismo que está pidiendo esto? Ahí me perdí un poco. Sí, gracias por tu pregunta, Lulu. Mira, lo que pasa es que la erótica en los hombres se ve bien. O sea, el placer, el deseo, el amor, el expresar sus deseos más profundos, sus deseos sexuales, en los hombres, en una sociedad patriarcal como la nuestra, se ve bien y se les permite. Siempre y cuando sean hombres heterosexuales, ¿no? Que cubran los estereotipos de género. Mientras que a las mujeres y a las comunidades LGBTIQ no se les permite la expresión del amor, no se les permite la expresión concretamente erótica. Porque en el caso de las mujeres se constituiría como inmoral, categorizándolas como prostitutas. Y en el caso de las personas sexualmente diversas, como perversión. Es así como lo categorizan las religiones, ¿no? Entonces, me parece que necesitamos desesencializar esto, ¿no? Entonces, por eso es que yo lo coloco siempre como una fuerza en las mujeres, en las personas de la diversidad sexual o sexualmente diversas, en los pueblos indígenas, en los afrodescendientes, justamente porque es más política, es una fuerza más política de subvertir
esta idea de que los hombres solamente son los que tienen el derecho al placer, el derecho a la satisfacción, el derecho al espacio público, el derecho a protestar, ¿no? Entonces, por eso es que lo coloco más en las mujeres y en lo que diríamos las poblaciones diaspóricas o las poblaciones más bien domeñadas por el sistema capitalista neoliberal. No es que no lo reconozcan los hombres, pero a los hombres se les ha reconocido suficientemente. Es más, se les permite, se ve bien, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, en el caso de las personas indígenas, en el caso de los afrodescendientes, no se les permite, ¿no? Es así como, pues es que, por ejemplo, el concepto que desde el eurocentrismo se coloca de una persona afrodescendiente es que las mujeres siempre quieren sexo y que están para violarlas, ¿no? Así lo han dicho algunos personajes nefastos de la historia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el periodo de la esclavitud, ¿verdad? Las esclavas se daba por hecho que el patrón tenía los derechos sexuales sobre ellas. Entonces, y con esta categorización, de que son hipersexuales. En el caso de las latinas, en un concepto más de primacía, diríamos, anglosajona, ¿verdad? De las latinas viviendo en Estados Unidos, uno de los conceptos peyorativos es ese, ¿no? Las latinas son calientes, ¿no? Entonces, siempre, y con este pretexto, hay un abuso sobre ellas. En el caso de México, pues las mujeres que usan minifalda o que usan un escote o que tienen esto siempre quieren sexo, ¿no? Nos provocan, ¿no? Es esa categorización negativa que se hace de la fuerza erótica, del deseo, del placer. Voy a colocar esta experiencia porque es muy importante. Un día por ahí, ¿verdad? Una señora vino de un pueblo por ahí y me dijo, es que fíjese que yo tengo que decirle algo, ¿verdad? Un día yo le dije a mi marido que quería sentir y desde entonces me viola porque me trata, para él me considera como prostituta por pedir sentir. Entonces, estas experiencias nos colocan siempre en categorías de desventaja a las mujeres, ¿no? Okay. Porque pareciera que entonces las mujeres no tenemos derecho justamente al sentir, al placer, al deseo, porque somos categorizadas como prostitutas. Y en la tradición cristiana, esto ha sido manipulado doblemente, ¿no? Porque se ha generado una especie de culpabilidad en la mujer, que no en el varón. Es por eso que lo coloco más hacia la mujer. Okay. Muchas gracias. Gracias, Marilu. Me surge esa pregunta, Marilu. Si cuando hablabas, no sé si te referías a Sofía de quitarle la ingenuidad, por eso la necesidad del eros, si te referías al amor romántico, ¿no? A la justificación de la violencia hacia nosotras o hacia nuestros cuerpos, justamente porque se nos quita ese derecho, ¿no? O tenemos que luchar para que se nos reconozca un derecho a nosotras gozarnos, ¿no? Sí, va en ese sentido, Sandra, gracias. O sea, la erótica necesita de Sofía para no caer en el amor romántico idealista, para no terminar amando las mujeres a lo ingenuo, ¿verdad? Porque cuando las feministas nos enamoramos, terminamos amando también patriarcalmente y terminamos colonizadas en el amor. Entonces necesitamos también un amor decolonizado, un amor que por eso está Sofía, ¿verdad? Para ayudarnos allí a colocarnos un sentido crítico sobre el amor, sobre el deseo, ¿no? Sobre el placer, y no caer en esa ingenuidad,
sí va en ese sentido. Pero también Sofía necesita de Eros para no quedar en una idea abstracta, ruda, objetiva, científica, racional, donde se mutila el cuerpo, ¿no? En aras de la cabeza. Bueno, Marilu, pues queremos agradecerte profundamente esta charla tan interesante que, como decía Marisa, ojalá que no quede nada más aquí, que yo creo que tenemos que ir desmenuzando poco a poco, ir saboreando cada una de estas nuevas palabras y nuevos datos que nos estás dando, que nos encantaría también que después pudiéramos tener bibliografía para compartir. Yo creo que hay mucho que leer. Y bueno, agradecerte muchísimo, muchísimo el que estés aquí, decirle a todas que también les agradecemos y les pedimos perdón por las que estuvieron por Facebook esperando y tuvieron que conectarse al final, y decirles que ahorita en cuanto acabe la sesión lo voy a pasar a YouTube y a Facebook para que lo puedan ver desde el principio las que entraron un poquito más tarde, pero bueno, tenemos la charla completita y la van a poder escuchar y ver y vamos a poder tomar notas y demás, y sobre todo estar en contacto con Marilu por si hay alguna duda y que nos puedas pasar más bibliografía. Muchísimas gracias. Sí. Andrea, antes de terminar, hay una pregunta que no había visto en el chat, que alguien, Ruth Casas, la coloca, que se me hace muy importante solamente decir una palabrita, si se puede, en torno a esto, sobre la espiritualidad y la erótica. Y quisiera decir que en la Edad Media a las mujeres, bueno, no en la Edad Media, ya de mucho antes, ¿no? La profecía o el profetismo se fue quitando a las mujeres o se les fue desconociendo. El ejercicio de la profecía, habían danzas, laceraciones que entraban para poder entrar al trance, las profetisas, ¿no? Y entonces parte del trance también era un orgasmo místico. Y esta fue una de las razones por las que el ejercicio de la profecía en las mujeres fue censurado, ¿no? Porque despertaba el canal de los sentidos, de lo emocional, de lo erótico, despertaba también la corporalidad. Y por eso a muchas mujeres místicas de la Edad Media se les asociaba a que su mística era del demonio, ¿no? Que si era de Dios o era del diablo, y entonces tenían que mandar a los famosos inquisidores para que fueran a ver si aquella monja o aquella mujer mística era de Dios o del diablo. Y entonces, si aquella entraba en trance, si su cuerpo se colapsaba y tenía un orgasmo, era del diablo, por supuesto. Y si la mujer solamente decía lo que el otro quería que dijeran, bueno, pues era de Dios, ¿no? Entonces, así se fue controlando la mística y fue desapareciendo la profecía, ¿no? Porque en las técnicas de entrar en trance profético, pues eso fue mal visto por los hombres, ¿no? De tal manera que así fue como emergió la herejía. Acuérdense que el primer grupo que se le declaró hereje fue porque había dos profetisas en el grupo, ¿no? Y estas mujeres profetizaban y entraban en trance con toda su corporalidad, con danzas y expresiones corporales, que para los primeros cristianos, hombres de aquella época, les pareció que era demasiado. Entonces, la corporalidad de la mística fue siempre censurada. Eso es lo que puedo decir, y en otro momento hablaremos más de la erótica y mística, si quieren, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Marilu. Marisa, no sé si quieras tú también. Pues eso. Gracias, Andrea y Marilu. Creo que da para mucho esto último que estás diciendo, ¿no? Vamos a seguir profundizando y ahondando en todo esto.
pues también agradecer a la gente que intentó unirse, tuvimos varios mensajes y todos, aquí estuve tratando de, pues de que pudieran entrar o de alentarles, de que te van a poder escuchar, Marilu. Así que has despertado mucha inquietud, mucho revuelo tu plática y por lo mismo Andrea nos hará favor de subirla lo antes posible para que la podamos pues analizar quienes te escuchamos desde el principio y quienes no pudieron conectarse. Sentimos muchísimo la falla de la tecnología el día de hoy, pero bueno, lo bueno es que va a quedar ahí grabada para que se escuche y se adentre en todo el concepto que nos has compartido, Marilu. Gracias, Andrea, gracias, Ángel, gracias a cada una de ustedes. Gusto verlas, ver sus caras y pues seguiremos conectándonos.